Bien, seguimos con Patricia Bullrich y Carlos Melconian. Carlos, te quería hacer una pregunta con respecto de una nota que leí hoy de Guillermo Oliveto en La Nación, que habla de que hay una Argentina mucho mejor después de atravesar un túnel necesario. ¿Es esa Argentina mucho mejor existe? Porque ya lo escuché en varios economistas. Claro. Sí, existe, y para un país como el nuestro. Con viento de cola. Por eso. Vamos a dividir en dos. Un país como el nuestro, y no quiero faltarle respeto a ningún otro país, siempre potencialmente es apto, porque Dios lo ha dotado. Es decir, el nuestro no es un país que tenga que preguntarse cómo va a ser este país para crecer. Hay países que tienen ese dilema. Tienen lo que se llama un problema de estancamiento crónico. O hay países que se tienen que dedicar a algo porque no tienen qué. No es el caso argentino. Ese no es. Esa es la potencialidad estructural. Por eso cuando un extranjero ve la decadencia argentina, pregunta si tuvo huracán, una guerra civil, claro. Todo esto, toda esa fraseología es verdad. Entonces llega a la propia conclusión que de repente han sido sus dirigentes, no se ha sabido conducir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vos tenés un tema. Hay otro tema dentro de la estructuralidad que tiene el país que son, bueno, malas condiciones climáticas este año y buenas la que viene, descubrimientos, litio, es decir, cuestiones que han aparecido como apareció un día Vaca Muerta, que sigue siendo el país en el fondo, pero que empiezan ese tipo de cuestiones. Ahora, no es inexorable que está condenado al éxito. No, obviamente. Eso no. Porque entonces vos me decís, bueno, si está dotado de todo eso, ¿por qué está como está? Bueno, porque le ha faltado conducción política, porque le ha faltado liderazgo político, porque le ha faltado buen diagnóstico económico, porque le ha faltado instrumentación y porque, muy importante por el tiempo a venir, siempre apeló, o a veces, a la magia. Y acá no hay magia, acá hay trabajo, acá hay coherencia, acá hay poner el traste en el asiento, escribir, pensar, tener el paraguas del liderazgo que te pueda conducir. Entonces, es absolutamente cierto, como me decís que dice Oliveto, porque no lo pude leer, absolutamente cierto, pero no es inexorable. ¿Por qué? Bueno, hay que hacer los trabajos, digamos. Por supuesto, y ahora, nunca más que ahora, nunca mejor que ahora, nunca más oportunidad que ahora, que la sociedad argentina, sabiendo que eso está ahí, tiene que tener el cuidado de saber qué quiere elegir, qué se puede implementar, quién genera confianza, quién genera credibilidad, cómo se elige en lugar de irresponsabilidad o magia, posibilidad de ser puesto en práctica. Y eso yo te doy fe, faltaba el liderazgo político, que estamos preparados para ese desembarco, con ninguna magia, sabiendo de la ansiedad de las personas cuando un país de 12 años es total de estancamiento. Es totalmente justo que vos, en nombre de la sociedad, tengas la necesidad de preguntar cuánto tiempo. Pero es un proceso acumulativo, siempre estando un poco mejor, pero teniendo la noción de que está en manos de gente que lo puede implementar, de que no hay ninguna magia, que tiene el paraguas y el liderazgo político y que genera horizonte, certidumbre, que empiezan a aparecer las cosas, como me dijo un joven argentino, especialmente los jóvenes. El tema de los jóvenes es fenomenalmente importante, especialmente los jóvenes. Porque los jóvenes tienen la sensación cuando se fueron a algún país, por más duro que fuere, que siempre están un poco mejor. Entonces, el día que nosotros calmemos la ansiedad de ver cuándo eso se pone en marcha, ya ahí eso va a ser un logro, porque el levantarte a la mañana y no ponerte a pensar cuándo cambia, es que está cambiando.
Señora Patricia Bullrich, le quiero pedir una síntesis. No me va a leer el libro. No, por supuesto. Una síntesis de cuáles serían las primeras medidas que están en este libro muy bien desarrolladas. Bueno, la idea de por qué las primeras 24 horas es porque uno diseña, y nosotros lo venimos haciendo hace mucho tiempo, uno diseña en las primeras 24 horas cuáles son todos los instrumentos, cuáles son todas las leyes, cuáles son las políticas que va a desarrollar para, en el conjunto de áreas trascendentes, que yo creo que un presidente se tiene que ocupar, va a poner ya sobre la mesa a discutir en el Parlamento, a discutir en el Ejecutivo, en los funcionarios, cuáles son los elementos básicos para que la Argentina comience a arrancar. En el marco de la educación, nosotros vamos a plantear un acuerdo con todos los gobernadores de la Argentina de una vez. Acá hay que aclarar, porque también andan haciendo promesas sobre educación, que la educación en la Argentina es de las provincias. Exactamente, por eso de las provincias. Por eso es un pacto con los gobernadores. Claro. Un pacto con los gobernadores, ni siquiera con los ministros de educación, con los gobernadores, para que nosotros no solamente declaremos la esencialidad de la educación como servicio esencial, sino que hagamos un pacto donde, digamos, el año que empieza, al año inmediatamente, el 1 de marzo, el día que comienzan las clases, durante 14 años la Argentina tiene que tener 190 días de clases, medir la calidad de la educación y mejorar la calidad de los docentes. Porque los docentes, si vienen mal formados de la secundaria, van a estar mal formados en el Instituto de Formación Docente. Estos 3 elementos básicos tienen que ser un acuerdo que dure 14 años, porque el chico que empieza hoy el jardín de infantes, en 14 años termina la secundaria. Entonces tenemos que seguir la trayectoria de una generación para que la Argentina arranque en la educación y ya después va a seguir, porque va a medir la educación, va a medir la calidad, va a ir introduciendo nuevos elementos para que la educación sea, digamos, mejor y tenga más y más calidad. Estos 3 elementos son básicos y es un pacto en el que no podemos estar discutiendo entre huelgas y educación intermitente. La educación no puede ser más intermitente en la Argentina. Un día sí, un día no. Eso se tiene que terminar. El segundo tema son todas las medidas que tienen que ver con la vida de la gente, que es la economía, que es la energía, que es digamos, el cómo viaja la gente, cómo vive la gente, qué sueldo tiene, bueno, todo lo que acaba de explicar Carlos, que son una serie de medidas que Más que nada del área económica, ¿no? Que van a apuntar fundamentalmente a tener los instrumentos jurídicos necesarios para comenzar con la bimonetarización, para tener un Banco Central independiente. Son todas las leyes que hay que llevar al Congreso, que son necesarias, y una cantidad de elementos que tienen que ver con una reforma del Estado que le simplifique la vida a la gente. Nosotros vivimos en una Argentina absolutamente complicada. Voy a dar un ejemplo simple que está en el libro. Es decir, el Estado tiene que estar al servicio de la gente y no la gente al servicio del Estado. Desde que nosotros nacemos y lo primero que nos hacen es darnos nuestra partida de nacimiento. Bueno, cada vez que un argentino va a hacer un trámite le piden la partida de nacimiento. ¿Para qué? Si la tiene el Estado. El Estado ya la tiene. Es decir, hay que facilitar la vida a las personas, es no estar permanentemente pidiéndole cosas que el Estado ya sabe cómo son y ya las tiene. Ya tiene una cantidad, digamos, de elementos. Le piden el DNI, le piden la libertad de matrimonio, le piden esto, le piden el otro para habilitar un negocio. Todo es complicado. Tenemos un proyecto de simplificación que simplifica una cantidad de normas que cuando uno las mira se agarra la cabeza y no puede creer la cantidad de cosas que tiene la Argentina, que lo único que hacen es generar pasos y pasos y pasos para hacer más complicada la vida de la gente. Reforma del Estado, menos ministerios para que sean más efectivos. Hay ministerios que repiten
en 4 o 5 subsecretarías y secretarías exactamente lo mismo. El Ministerio de Desarrollo Social tiene la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social Equitativo, la Secretaría de Desarrollo Social para Federal, la Secretaría de Desarrollo Social de las Economías. Es increíble. Entonces, todo eso lo único que hace es generar burocracia para la gente. Un Estado ordenado, un Estado que esté al servicio de la gente, que le dé a lo esencial lo que los servicios esenciales están tapados por la burocracia. Hay mucha burocracia y los médicos se están yendo del país. Los docentes están mal, la fuerza de seguridad, ni hablar, y las Fuerzas Armadas los soldados argentinos están bajo la línea de pobreza. Esas son prioridades porque esos son los 4 elementos fundamentales que una nación como la nuestra, Carlos hablaba de que somos una nación que tiene todo, pero no tenemos nada, porque para tener todo, lo que tenemos que tener es la capacidad de que ese todo se convierta en riqueza, se convierta en facilidad, en costo argentino razonable. Si no, tenemos todo, pero no tenemos nada. Entonces, ese salto para tener todo y que todo lo que tenemos rinda, lo que dice Oliveto, hay que facilitar la vida y sacar del medio los que hacen que la Argentina siempre sea un país difícil. Lo tenemos que convertir en un país fácil, simple, y que las personas sientan que... Me gustó la frase que dijo Carlos. Cuando no empiezan a pensar en qué va a pasar, es porque el país se está normalizando. Muchas gracias a los dos. Por favor. Una pausa.